En Job, un poco acerca de Satanás, y yo lo quise dividir en dos puntos: las tácticas que él utiliza y también la naturaleza de quién es Satanás. Primero vamos a ver un poco acerca vamos a ver acerca de su naturaleza. Les pido que me acompañen a primera de Juan 3, a primera de Juan capítulo 3, al versículo 8. Yo creo que este versículo resume bien la naturaleza de quién es Satanás o el diablo. Saludos a Raúl Bernal que nos está viendo. Primera de Juan 3, 8. El que dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, aquí podemos ver un poco la naturaleza del diablo, y es que es pecador. El diablo tiene una naturaleza malvada. Vamos a ver un poco qué es y también su pecado. ¿Qué fue el pecado que él cometió? Como punto número 1, el diablo por naturaleza es soberbio. Acompáñenme a Isaías 14, por favor. Isaías capítulo 14, saluda hermana Daniela también. Gracias por transmitir, yo me iba a rendir, dije no transmitamos, pero luego pensé no, hay que transmitir. No saben todo lo que pasamos para poder transmitir. Isaías 14, versículo 12, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú, que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Aquí vemos un poco el pecado, y tengan eso en mente, lo que él quería sentarse a las alturas y ser semejante al Altísimo. Ese fue su pecado, él fue soberbio. Otro versículo, otro pasaje que nos habla de esto está en Ezequiel 28. Si me pueden acompañar a Ezequiel 28. Ezequiel capítulo 28, y vamos a comenzar en el versículo 13. Ver los errores que cometió el diablo. También vamos a ver qué era. Ezequiel 28, versículo 13 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Entonces, aquí podemos ver y también deshacer un pequeño mito, una pequeña frase que se escucha de el diablo es un ángel caído. No, no es un ángel. La Biblia nos dice que es un querubín. No soy un experto en angelología, así que no empiecen a preguntar cuáles son las diferencias así. Pero no es lo mismo que un ángel. Los ángeles tenían la misión de ser mensajeros. Aquí nos habla sobre que era un querubín, que era muy hermoso. Así que también nos ayuda a quitarnos un poco la imagen que tenemos de las redes sociales, de una persona con una barbita de chivo, con cachitos, rojito, con un tridente. Esa imagen no es bíblica. De hecho nos dice que era hermoso, y podemos ver cómo estaba decorado, y su propia hermosura también era causa de su propia soberbia, y vemos que era soberbio. Y de hecho, si nosotros prestamos atención en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que sigue siendo soberbio y sigue siendo altivo. Acompáñenme a Mateo 4, pensando en eso, en que él es un ser soberbio. En Mateo 4 tenemos cuando Jesús es tentado, y en el versículo 8 de Mateo 4 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces nos damos cuenta de que el diablo sigue siendo soberbio.
El diablo sigue queriendo la adoración. El diablo sigue queriendo ser semejante a Dios. Algo que nunca va a alcanzar ni va a poder, pero sigue deseándolo. Entonces el diablo era soberbio. Otra cosa que podemos notar en la naturaleza del diablo es que el diablo es mentiroso. Acompáñenme a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 y el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y el deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que, nuevamente recalco, por eso también recalqué ese versículo cuando leímos Proverbios 20. Qué grave es la mentira. La mentira no es algo tranquilo, no es algo quieto. Aquí hay muchos padres, entonces cuando un niño miente no es algo que se toma a la ligera, es como, sí, pero estaba mintiendo. No, la mentira es algo muy grave y debe ser considerado como tal, un pecado gravísimo. El diablo es padre de la mentira, él es un mentiroso. Si nosotros vemos en Génesis, de hecho podemos verlo en Génesis 3, el versículo 4, vemos de que todo comienza con una mentira. El versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mentira, sí van a morir, y murieron espiritualmente. Y también su cuerpo se volvió cuerpo mortal y murieron después de varios años. Pero el diablo les mintió. Así que la mentira es algo muy grave, algo que no tenemos que tomar a la ligera. Y el diablo es mentiroso. Otra característica del diablo que puse aquí, el diablo es un perdedor. Esa me gusta. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 20, por favor. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos, yo no soy un experto en escatología, pero sí sé de que el diablo pierde al final. Eso es algo de lo que podemos estar tranquilos y seguros. Hay una frase muy común que se escucha, que es, sobre todo se ven, no sé, en dibujos animados, en series, dicen, ganaste la batalla, pero no la guerra. Bueno, el diablo perdió la guerra, pero todavía tenemos que pelear las batallas. Entonces, el diablo perdió al final, sí, pero aún así no significa de que no tenemos que preocuparnos de él. El diablo es real, existe y puede atacarnos, es algo real. Entonces, no hay que estar con la guardia baja. Pero eso es algo bueno saberlo, de que el diablo es un perdedor. El diablo no va a ganar al final, pero eso no lo detiene de destruir nuestras vidas. Así que hay que ser muy, muy cuidadosos. Vamos a ver un poco acerca de qué tenemos que hacer con el diablo más adelante. Pero ahora veamos un poco acerca de sus tácticas. ¿Qué hace él? Y podríamos volver a Job 1, donde habíamos comenzado. Job capítulo 1. Y el versículo... Vamos a leer el 12. Dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces nosotros seguimos leyendo en el 13, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia.
Entonces, entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de tu hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre y de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, el diablo puede atacar a nuestra integridad o a nuestra persona. Si nosotros vemos el libro de Job, y por acá leímos un poco, el diablo puede atacar, por ejemplo, a las cosas materiales de una persona. Vemos que algo importante, Dios le da permiso al diablo. El diablo no tiene rienda suelta, sino que Dios le permitió hacer esto, pero le puso una restricción: no puedes acabar con su vida. Y vemos de que el diablo no le desobedeció, sino que le tuvo que hacer caso nomás. Así que esa imagen o ese concepto mental de que Dios y el diablo están así, como que están igualados, no. Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, es omnipresente, el diablo no. El diablo es una creación de Dios, es un ser creado, es finito, no es todopoderoso, no es omnisciente. Sí, el diablo sabe mucho. Nos damos cuenta en el versículo 7, cuando le pregunta de dónde vienen, dice de rodear la tierra y andar por ella. El diablo nos conoce, hermanos. Así que él sabe, no es omnisciente, no lo sabe todo, pero sí sabe bastante. Así que no hay que subestimarlo en ese sentido. Entonces vemos de que él puede atacar quitándonos cosas. Entonces aquí podemos ver la buena actitud que tuvo Job, que fue de adorar a Dios. Por supuesto, él estaba destrozado. Nos damos cuenta que se rasga las vestiduras, se rasura, se tira al piso, pero adora a Dios. Entonces, recordar de que todo viene de Dios. Importante el no tener apego a las cosas materiales, porque somos mayordomos nomás. Aquí nosotros estamos administrando cosas, nada de lo que tenemos aquí es nuestro, sino que Dios nos ha bendecido con estas cosas que tenemos. Otro ejemplo de atacar al individuo que puede tener el diablo lo tenemos en 2 de Corintios. 2 de Corintios, versículo 12. 2 de Corintios 12, versículo 7. Bueno, toda la Biblia es buena, pero esto pueden ser probablemente de mis versículos favoritos en toda la Biblia. 2 de Corintios 12, versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén, hermano. Me encanta este versículo, qué motivante. El apóstol Pablo tuvo una vida dura, sufrió mucho, y aquí nos dice que tuvo un aguijón de la carne, que dice un mensajero de Satanás. Entonces vemos de que al igual que Job, Dios permitió a Satanás que Pablo tuviera este aguijón de la carne. No sabemos exactamente quién fue o qué fue. Estuve leyendo un poco. Pablo muchas veces en algunas cartas hace alusión a su vista. Entonces, incluso en Gálatas habla acerca de cómo los hermanos le aceptaron aún cuando, aún su aspecto o algo así. Entonces es muy probable que tuviera algo a los ojos y que fuera algo desagradable. Algo a lo mejor, no sé, esto ya es pura especulación, pero puede haber sido a lo mejor pus en los ojos o algo así, porque también en otras partes menciona de que, hermanos, ustedes ven con cuán grande letra os escribo. O sea, tuvo problemas a la vista, hubo veces en las que incluso él no escribió las cartas, a mano me refiero, sino que alguien escribió por él. Entonces, pudo haber sido eso, no lo sé, pero lo que sabemos es de que también se le atacó a él. Tuvo un aguijón de la carne que constantemente le molestó. Pero qué importante nuevamente tener una actitud como la de Job. Y por eso Dios le dice: bástate mi gracia. Dice: con mi gracia es suficiente. No necesitas nada más. Y dice: mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, es un patrón de Dios utilizar a los débiles. Eso es hermoso.
De hecho, en Primera de Corintios nosotros vemos en los primeros capítulos que dice que de lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, no crea de que Dios no me puede utilizar porque no sirvo para nada, soy malo hablando en público o no soy tan inteligente. No, hermanos, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Por eso los apóstoles tenían tanto poder. ¿Por qué? Porque ellos eran pescadores. La gran mayoría de ellos sin letras, pero aún así hablaban con tanto poder y sus discursos y sus predicaciones eran tan poderosas que se daban cuenta de que el poder que venía de ellos, el mensaje, la sabiduría que venía de ellos no era humana, sino que era divina. Entonces, importante eso, que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. También, vimos de que el diablo puede atacar al individuo y a su entorno. Y el diablo también puede incitar al pecado. Acompáñenme a Primero de Crónicas. Lo dije bien. Primero de Crónicas. Primero de Crónicas 21. Primera de Crónicas 21, versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces, Satanás puede incitarnos a hacer algo que no agrada a Dios. Nosotros lo vimos en Génesis 3, cómo incitó a Eva a hacer algo que era en contra de lo que Dios les dijo, a desobedecer directamente las instrucciones claras de Dios. Y aquí sucede algo muy similar. David se empezó a confiar de su ejército. David fue un rey militarmente hablando muy victorioso. Y acá sucede de que él no tenía que confiar en eso, tenía que entender de que las victorias venían de Dios. Y de hecho podemos seguir leyendo y vemos el buen consejo que le da a Joab. Versículo 2. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada a Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo de Israel. Entonces nos damos cuenta aquí de que Joab le da un buen consejo, le dice: pero son todos siervos, da lo mismo. La verdad es de que nosotros cuando tenemos victorias, cuando nos va bien, es importante no empezar a atribuirnos esas cosas, a sentirnos poderosos, a sentir yo puedo hacer lo que sea, tengo toda esta plata, o tengo todas estas personas que trabajan para mí, o tengo esto, otro. No, hermanos, agradecer y atribuir todo a Dios. De hecho, en sus principios David fue muy así. Cuando derrotó al gigante, decía que Dios le entregó a Goliat. Él sabía bien también de que Dios le había protegido de la mano de leones y de la mano de osos. Entonces, él tenía claro. Pero aquí, después de tantas victorias, él se pone orgulloso y dice la Biblia que Satanás le incita a hacer el pecado. Entonces, eso hay que ser muy cuidadosos. No hay que dar espacio a Satanás. De hecho, yo diría que el versículo que más me gusta respecto a cuál debe ser nuestra actitud frente al diablo, está en el libro de Efesios. Si me pueden acompañar a Efesios. Y para comenzar nuestro tercer punto, ¿qué hacemos ahora frente al diablo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Acompáñenme a Efesios capítulo 4. Efesios 4, 26. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No tenemos que darle lugar al diablo. No tenemos que permitirle que entre a nuestras vidas. Es muy similar a lo que una vez comentó Pastor, que fue muy, muy bueno, que decía: no huyas del pecado. No resistas del pecado, era no resistas del pecado. ¿Cómo no resistir al pecado? No, huye de él. Nosotros no tenemos que resistir al diablo y si vemos que nos incita al pecado. Ahora bien, si nosotros pecamos es a causa de nuestras propias concupiscencias. No nos malentendamos. Sin embargo, el diablo lo único que va a querer es que nosotros pequemos. Así que quizás el empujón son las concupiscencias, pero el diablo está diciendo: ya, pues vamos, ven.
Entonces, esa es la similitud. No tenemos que dar lugar a eso. No tenemos que dejar que esas cosas entren a nuestras vidas. Todo lo contrario, no tenemos que darle lugar a eso. Tenemos que resistir firmemente. Otro versículo que habla de eso está en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, y el capítulo 5, el versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Muchas veces pasa, sobre todo con problemas actuales de salud mental, de que creemos que nadie nos entiende. Nadie me entiende. Nadie sabe lo que estoy pasando. Lo que estoy pasando, ¿cómo lo vas a entender? ¿Cómo me dices te entiendo? ¿O cómo me dices que no soy el único? Mi situación es única. Y muchas veces incluso la filosofía humana apoya esas ideas y dice, sí, es diferente, cada persona es un mundo diferente. Pero no. Nuestros padecimientos se van cumpliendo. Dice, quiero citarlo, leerlo nuevamente. Y los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nosotros no somos una isla, nosotros no somos únicos. Los padecimientos que tenemos día a día, problemas en el trabajo, problemas en la universidad, problemas en el colegio, problemas en la casa, con el cónyuge, son problemas que los hermanos están viviendo en todo el mundo. Y la solución la tenemos acá, es la misma solución. Entonces, no pensemos que somos una isla y tenemos que estar, dice, ser sobrios, ser prudentes y velar. Velar significa no dormir. De hecho, yo no sabía qué significaba velar. Recuerdo esto porque íbamos en un viaje con un pastor, creo que fue en Estados Unidos, no recuerdo. Pero el tema es que era tarde, eran como las 11 de la noche, 1 de la mañana. No recuerdo por qué. El tema era de que fuimos a una ciudad que estaba lejos de donde estaba hermana Annie, fuimos a visitar una iglesia y teníamos que volver de noche. Y la idea era volver al día siguiente, pero él dijo, quiero darle una sorpresa. Le quiero comprar unas flores y llegar antes de que se lo esperen. Así que no durmió y viajó toda la noche. Y yo iba leyendo mi Biblia y me quedé dormido. Iba leyendo y tenía sueño y me quedé dormido. Entonces después desperté y seguí leyendo. Y el pastor se había reído porque yo dije, qué espiritual es Nacho, está leyendo, y me había quedado dormido. Entonces después le digo, pastor, ¿qué significa velar? Y se empieza a reír más fuerte. Y le digo, ¿pero por qué? Porque velar significa no quedarse dormido. Ahora entiendo. Y eso significa velar, no quedarse dormido. ¿Y a qué se refiere? No significa que literalmente no tenemos que dormir. Se refiere a que no bajemos la guardia. Significa que tenemos que estar atentos, pendientes. No estar así distraídos, descansando. No, tenemos que estar pendientes porque el diablo está pendiente. Está como león rugiente, esperando a quien devorar. Entonces, como les decía, el diablo tiene la guerra perdida, pero nosotros tenemos que todavía luchar las batallas. El diablo va a perder al final, pero eso no lo detiene de destruir su familia, de destruir su vida espiritual. Así que nosotros tenemos que estar atentos. Y algo muy clave en esto, no vamos a profundizar, pero sí es bueno mencionarlo, es lo que tenemos en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Nuestro armamento espiritual. De hecho, el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Luego nosotros, en el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, nuevamente velar, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo de hablar. Entonces tenemos una misión, hermanos, predicar el Evangelio, ganar más personas a Cristo, estar discipulando, comenzar nuevas iglesias. Y tenemos esta lucha también.
Recordemos nuevamente, el diablo no es Dios, no es un Dios malo. No, el diablo es una creación de Dios, no es todopoderoso. Se puede ver, no lo voy a buscar ahora, pero cómo ha combatido con algunos ángeles y ha perdido. Entonces, el diablo no es un ser todopoderoso, no, pero sí tiene la autoridad suficiente tiene la capacidad suficiente para afectarnos grandemente a nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que estar firmes, tenemos que estar atentos, tenemos que ser sobrios. Cuando se nos aparecen oportunidades en donde podemos, por ejemplo, no sé, faltar un domingo a una iglesia, no debemos dar instancia a esas cosas, para nada. Así que los animo a eso, hermanos, a estar firmes. A este mensaje le puse conociendo al adversario. Es importante conocerlo. Ahora, yo creo que es más importante conocer a Jesús, a Dios. Es como para conocer, había una frase que leí que decía, si quieres saber cuándo una doctrina es falsa, tienes que conocer bien la doctrina verdadera. Pero sí es bueno tener claro quién es el diablo. Quitar esos malos conceptos que muchas veces tenemos de la cultura popular, pero sí tener claro de que somos más que vencedores, nosotros somos capaces, nosotros ya no estamos esclavizados por el pecado, pero el diablo puede afectarnos, hermanos, hay que estar atentos. Voy a terminar la transmisión.